Buen día, compañeros. Nosotros somos el grupo B3, conformado por Elder Rubén Cabrera López, Álida Paola Yoc López y su servidora María Candelaria Yos Ordóñez. Nosotros expondremos la NIA 705, opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Alcance. Responsabilidades que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias cuando al formarse una opinión de conformidad con la NIA 700 concluya que es necesaria una opinión modificada sobre los estados financieros. Tipos de opinión modificada. Se establecen 3 tipos de opinión modificada. 1. Opinión con salvedades. 2. Opinión desfavorable o adversa. 3. Denegación o abstención de opinión. El objetivo es expresar con claridad una opinión modificada adecuada sobre los estados financieros cuando el auditor concluya que sobre la base de evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material o no se pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Definiciones. Generalizado. Son las incorrecciones de los estados financieros que no se detectaron debido a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. No se limitan a elementos, cuentas o partidas específicas de los estados financieros. En relación con la revelación de información, son fundamentales para que los usuarios los comprendan. Requerimientos. Situaciones en las que se requiere una opinión modificada. El auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría cuando a. Se concluye que los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material. B. Cuando no puede obtener evidencia de auditoría para concluir que los estados financieros están libres de incorrección material. Determinación del tipo de opinión modificada. Opinión con salvedades. Se emite una opinión con salvedades cuando el auditor concluye que no puede emitir una opinión limpia y que el efecto de cualquier desacuerdo no es tan importante que requiera una opinión desfavorable o una abstención de opinión. Opinión desfavorable o adversa. Esta se da cuando el efecto del desacuerdo es tan importante en los estados financieros y que indican que no representa en forma razonable la realidad económica de la empresa. Denegación o abstención de opinión. La abstención de opinión se origina cuando el auditor no ha podido obtener evidencia suficiente y adecuada que le permita afirmar o negar que los estados financieros examinados representan razonablemente la situación financiera de la empresa. En la estructura de contenido del informe de auditoría, que cuando expresa una opinión modificada, podemos encontrar la opinión del auditor, que es cuando el auditor va a poner en su opinión modificada el título según corresponda a la opinión que dé. En la opinión con salvedad es cuando el auditor base su informe en un marco de imagen fiel, un marco de cumplimiento o debido a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría y que contenga incorrecciones materiales en los estados financieros. En la opinión desfavorable manifestará en su opinión debido a la significatividad de la cuestión descrita en la sección de fundamento a la opinión cuando no esté presentado con un marco de imagen fiel o un marco de cumplimiento. En la denegación de la opinión, este se dará cuando no haya podido obtener la suficiente evidencia adecuada, ¿verdad?, de auditoría debido a la significatividad de la cuestión para expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros. Y también se va a corregir la declaración que indica que los estados financieros han sido auditados para manifestar que el auditor fue contratado para auditar los estados financieros. Y pues de último encontramos el fundamento de la opinión, que el auditor va, cuando dependa a qué opinión modificada se sustituirá el título fundamento de la opinión según el tipo de opinión, ¿verdad? La comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, pues el auditor va a prever tener que expresar una opinión modificada en el informe de auditoría y esto lo comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de las circunstancias que lleva a prever dicha opinión modificada y la redacción de la misma opinión modificada. Que vamos a encontrar los ejemplos, ¿verdad?, que la norma nos da, que son 5, que es un informe de auditoría con salvedades debido a incorrecciones materiales.
en los estados financieros. También podemos encontrar una opinión desfavorable o adversa debido también a una incorrección material en los estados financieros consolidados. En el informe de auditoría con una opinión con salvedades debido a que el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría en relación con una sociedad extranjera. El informe de auditoría con denegación, que eso es debido a que el auditor no ha podido obtener evidencia suficiente y adecuada con relación en un único elemento en los estados financieros. Y el informe de auditoría con denegación, esta debido a que el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con múltiples elementos de los estados financieros. Aquí podemos encontrar unos casos que pusimos de ejemplo, ¿verdad? Que una opinión con salvedades en la cuestión clave. Aquí esto fue por falta de información en el caso de la empresa en funcionamiento, pues el auditor entiende que hay una incertidumbre material y que no se detallan los planes de la dirección. En esta otra podemos encontrar una opinión con salvedades por falta de información en el caso de la empresa en funcionamiento del auditor, que entiende que hay una incertidumbre material y no se detallan los planes de la dirección, y el auditor entiende que la salvedad es única bajo un juicio profesional. También podemos encontrar una opinión denegada en dos escenarios diferentes. Al no haber la empresa dado el soporte justificado necesario de la rentabilidad futura prevista en relación a los activos por impuestos diferidos, fondo de comercio e intangibles, y estos son los únicos riesgos más significativos. Y el segundo es el mismo caso anterior, pero suponiendo que además se considera el resto de riesgos más significativos. Y pues aquí pueden ver ustedes los dos ejemplos. Muchas gracias.